Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Felipe Walter, vengo en representación de la ministra de Vivienda, Susana Correa. Un saludo al presidente Iván Duque, al embajador Lanju, al presidente de la Asociación Colombo-China, Guillermo Puyana, y a la presidenta ejecutiva de Camacol, Sandra Forero. En nuestra presentación vamos a hacer un recuento de los logros y los avances que tuvimos en la política de vivienda durante estos 4 años y cuáles son los retos y oportunidades que quedan de cara al futuro en Colombia en términos de vivienda y desarrollo urbano. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces hemos visto cómo a nivel internacional la vivienda ha tomado un papel protagónico como reactivador de la economía, tanto debido a su contribución a la reducción del déficit, pero también como motor de reactivación económica debido a las posibilidades que tiene para la aceleración del PIB y la movilización de todos los sectores encadenados que se representan en la construcción de vivienda, como en la generación de empleo, complementando así una política de vivienda enfocada en reducción del déficit, también con un objetivo social de generación de empleo. Colombia ha vivido durante estos 4 años una revolución en lo referente a su política habitacional y hoy es el país de la región que más viviendas comercializa por cada 100.000 habitantes, estando ya cerca también a nivel internacional de Turquía, que es el país que tenía el récord en construcción de vivienda. El 2020 marcó el inicio de la década dorada de la vivienda en Colombia. ¿Por qué decimos esto? Tenemos cifras históricas tanto en venta de viviendas. En el periodo 2020-2022 hemos logrado un máximo de 453.000 viviendas comercializadas y esto en gran parte apalancado por el compromiso del sector edificador, pero también por el esfuerzo que el gobierno nacional ha hecho en la modernización de la política de vivienda y en la asignación de recursos para el desarrollo de esta. Durante 2020-2022 se han asignado social, qué pena, más de 150.000 subsidios de vivienda de interés social, y si le sumamos a esto los subsidios de vivienda Novis que se lanzaron en el año 2020 como estrategia de reactivación económica, llegamos a más de 190.000 subsidios. Esto representa más del 85% de los subsidios asignados históricamente desde la creación del programa Mi Casa Ya en el año 2015. Estos son 2 indicadores a los que les hacemos un seguimiento frecuente y tienen un impacto directo, como les comentaba ahorita, en otros 2 indicadores que son muy importantes y que cobraron relevancia adicional en el marco de la pandemia. La contribución del sector edificador a el PIB. Vemos cómo hubo muy rápido, posterior a la reactivación del sector en el mes de abril, un repunte en ese PIB. Vemos un pico que indica como ese rezago que teníamos del par de meses que estuvimos con la actividad edificadora paralizada o con una intensidad menor, y muy importante y que nos gusta resaltar mucho es el impacto que ha tenido el sector edificador en la generación de empleo. Nuestro objetivo principal en el Ministerio de Vivienda y por el que trabajamos todos los días es la reducción del déficit, pero como parte de la política social también contribuimos de manera muy contundente en la generación de empleo. El año pasado cerramos el mes de diciembre con 1.150.000 empleos. Vemos además que la recuperación del sector fue muy rápida, esto debido al trabajo coordinado que hicimos en tiempo récord con el sector edificador en cabeza de la doctora Sandra Forero, y en el cual fuimos el primer sector de los sectores no esenciales que reabrió su actividad. Hoy la realidad muestra una serie de logros y cada uno de los logros, cada uno de estos 5 logros que les presentamos viene acompañado de cuáles pueden ser los retos que se convierten en grandes oportunidades para este nuevo cuatrenio del gobierno, pero también en importantes oportunidades de inversión en términos de vivienda, desarrollo urbano e infraestructura. Primero, entonces, tenemos un déficit de vivienda que se ha reducido
desde que hemos implementado estos programas. Vemos cómo, aquí lo ponemos únicamente desde el 2018 porque en Colombia cambiamos la metodología o modernizamos la metodología para la medición del déficit en el año 2018, pero cuando lo analizamos desde el año 2010, hemos reducido de manera sostenida el déficit de vivienda, con un énfasis en el déficit cuantitativo a través de la construcción de vivienda nueva, y persiste un reto importante y es el déficit cualitativo, para el cual el gobierno también formuló e inició la implementación del primer programa de mejoramiento integral de vivienda y barrios en Colombia. Vemos entonces un mensaje muy importante, además de tener una cifra histórica de más de 150.000 subsidios asignados en este cuatrenio, hemos logrado también una política que es más progresiva. Eso quiere decir una política que está llegando más a las personas que más lo necesitan. Entre el año 2014 y 2018, el 26% de los subsidios se otorgaban a hogares con ingresos menores a 2 salarios mínimos, 2 millones de pesos. Nosotros logramos revertir esa cifra y hoy más del 73% de los subsidios se otorgan a este segmento de la población. Como les decía, es un gran logro porque no solo estamos dando más subsidios, sino que esos subsidios se están otorgando a la población que más lo necesita. Adicionalmente, y este es un mapa de varios que hemos construido, este nuevo enfoque que estimula la demanda de vivienda en cabeza de los hogares debido a la colocación de subsidios, nos permite también una política que es más equitativa en términos territoriales, porque permite a los hogares elegir en dónde quieren vivir. Aquí hacemos una comparación con los programas, aquí ven estos puntos azules, con los programas de oferta que teníamos antes, donde el gobierno era quien construía las viviendas, y veíamos una concentración geográfica de esos programas. Lejos al centro, pues este es el caso de Ibagué, que se ubica más o menos acá. En los programas de Mi Casa ya vemos una oferta además distribuida de manera más equitativa en el territorio. Complementamos entonces esta estrategia de adquisición de vivienda con el primer programa integral de mejoramiento de vivienda y barrios Casa Digna, Vida Digna, con el que se han beneficiado más de 630.000 hogares a través de 3 líneas. Primero, la titulación, que es la herramienta mediante la cual le garantizamos a las personas que se asientan en barrios de origen informal y que demuestran las condiciones legales para la titulación, le garantizamos la posesión y le reconocemos la titularidad de la tierra. Esto complementado con los programas de mejoramiento directo de vivienda y muy en consonancia con las intervenciones que veíamos anteriormente, intervenciones integrales a través de la construcción de equipamientos, espacio público e infraestructura. Vemos entonces aquí algunas cifras comparativas de cómo hemos evolucionado en esa política de vivienda. Pasamos de asignar 37.600 subsidios en el 2018, es decir, en el pasado Plan Nacional de Desarrollo, a más de 187.000 subsidios. Ya vamos llegando a los 190.000 subsidios en los programas del Ministerio de Vivienda. El 26% de los programas, el 26% de las personas beneficiarias de los programas anteriormente eran con ingresos hasta 2 salarios mínimos y lo logramos, como ya les conté, expandir hasta el 75%. Esta es otra cifra muy, muy importante y demuestra además la descentralización y ese trabajo y el esfuerzo que ha hecho tanto el sector edificador como el gobierno nacional por ampliar y dar un mayor alcance territorial a la política de vivienda. Teníamos 150 municipios en el año 2018 donde llegaba el programa Mi Casa Ya y lo hemos llevado a casi 350 municipios. Esto demuestra una expansión muy importante en el que críticas como que la política de vivienda está ubicado en las principales ciudades ya no dan a lugar. Entonces este es un logro muy, muy importante. Más de 250 municipios que tienen hoy subsidios de Mi Casa Ya. Y por último, como les comentaba también, hemos aumentado pues en casi 10 veces los beneficiarios de los programas de mejoramiento de vivienda que atienden el déficit cualitativo de vivienda en Colombia. Persisten entonces 3 retos y 3 grandes oportunidades. Continuar mejorando la focalización de los programas de vivienda, seguir bajando en esa pirámide poblacional, que los beneficiarios cada vez más se acerquen a los ingresos más bajos, es decir,
esa brecha que existe entre 0 y 1 salarios mínimos, que es sobre todo población informal, con ingresos informales. Cómo seguimos llegando cada vez más con los programas de vivienda a esos segmentos. Segundo, continuar profundizando la política de mejoramiento de vivienda. Hemos avanzado significativamente en el mejoramiento de vivienda urbana. Persisten unos retos operativos que debemos ir corrigiendo y además debemos hacer énfasis también en la vivienda rural. El déficit cualitativo rural sigue siendo un gran reto que se debe asumir también de cara a la formulación del próximo Plan Nacional de Desarrollo. Y eso se junta con los programas también de vivienda rural nuevos, tanto de mejoramientos como nuevos, en lo que el gobierno nacional debe seguir avanzando. Hubo un cambio acá sustancial y era que la política de vivienda rural se encontraba anteriormente ubicada en el Ministerio de Agricultura. En el año 2018 pasa al Ministerio de Vivienda. Entonces hemos estructurado los programas y continúa y persiste pues ese reto de implementar y avanzar en la reducción del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. Segundo reto muy importante, y creo que esto se relaciona en gran medida también con las intervenciones que escuchábamos anteriormente. El 80% de los municipios en Colombia tienen su POT desactualizado. Ahí nosotros hicimos un estudio que se publicó hace un poco más de un mes con la OCDE para identificar cuáles podrían ser los problemas y los retos del ordenamiento territorial en Colombia. Existe un gran reto acá y el primero quizá es actualizar estos planes de ordenamiento territorial y cómo desde el sector privado, la cooperación y desde el gobierno nacional avanzamos en la actualización de esos planes de ordenamiento territorial. La desactualización de estos marcos de ordenamiento, de este marco de ordenamiento territorial en cada uno de los municipios se traduce en últimas en el desarrollo informal. A nosotros no tener suelo urbano bien planificado y bien servido, con infraestructura de servicios públicos, transporte, el cuidado de las zonas ambientales, lo que vemos es un impacto muy grande sobre los sistemas estructurantes ambientales debido a el desarrollo informal y este desarrollo informal que carece, pues, en la mayoría de sus casos de la infraestructura necesaria para su desarrollo. Durante este cuatrenio acompañamos a 224 municipios en la actualización de su plan de ordenamiento territorial. Este segundo punto, fundamental también en relación con un desarrollo sostenible y armónico con el medio ambiente, entregamos a 174 municipios estudios de riesgo. Los estudios de riesgo son la base de un ordenamiento territorial que promueva el desarrollo sostenible y seguro para las comunidades y, como decían también los alcaldes en sus intervenciones anteriores, centrado en la gente, garantizar esa seguridad y que las personas vivan en las zonas donde deben estar asentadas con unos muy buenos estudios de riesgo. Y en estos estudios y en el acompañamiento invertimos pues más de 23.000 millones de pesos. Adicionalmente, y como una estrategia paralela, nosotros veíamos que si bien estábamos acompañando a los municipios en la actualización de sus planes de ordenamiento territorial, en el mediano plazo teníamos que encontrar también soluciones para la habilitación de suelo con buena infraestructura y que estuvieran ubicados en las zonas idóneas para el desarrollo de vivienda. Entonces, acompañamos a los municipios en una estrategia con el sector privado y con las alcaldías municipales y distritales en una estrategia pues, de habilitación de suelo, donde no solo hablábamos del suelo, sino que también hablábamos de servicios públicos y con las corporaciones autónomas regionales de todo el tema ambiental que tiene el trámite de la habilitación de suelo. Logramos la habilitación de más de 16.000 hectáreas en 54 municipios a nivel nacional. ¿Cuáles son entonces los retos que persisten? Primero, aumentar la cantidad de municipios acompañados con los POTs, continuar con los esfuerzos de habilitación de suelo y creemos acá que en una estrategia integral a nivel de gobierno central y en acompañamiento con las entidades territoriales, y es que acá lo que tenemos que lograr es que cuando yo estoy habilitando un suelo, los servicios públicos vayan a ese suelo, el transporte vaya a ese suelo y todos los equipamientos sociales de cultura, deporte, recreación, salud
estén en esos nuevos suelos habilitados. Una estrategia pues que se debe acompañar de las carteras, porque esto ya requiere una integración multisectorial y que también debe ser concertado con las entidades territoriales. ¿Con qué nos enfrentábamos nosotros? Vamos a un municipio, el plan parcial está listo, pero el alcalde dice, yo no tengo cómo proveerle la educación a esa nueva población que se va a ubicar en un proyecto de 5.000 unidades de vivienda. Entonces esto denota una necesidad de la articulación del nivel nacional con las entidades territoriales. Y por último, fomentar los esquemas asociativos entre los municipios, y saltamos ahora el tema de la gobernanza metropolitana en el cuarto punto. Tercer punto, se debe fomentar la sostenibilidad y el crecimiento verde. Muy, muy importante también en relación con los apuntes que hacía el presidente Iván Duque y el señor embajador. Nosotros avanzamos en estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático y muy importante, implementamos el primer subsidio para promover la sostenibilidad en el sector edificador. Desde el año 2020 existía el programa para la financiación de vivienda no bis hasta 400 millones de pesos. Este año lanzamos un incentivo adicional de 10 salarios mínimos para proyectos que cumplan con condiciones de sostenibilidad. Esto es un primer paso que dimos en el segmento de vivienda no bis. Creemos que se debe continuar con este tipo de esfuerzos. El sector edificador, pues como ustedes bien saben, es uno de los mayores generadores de gases de efecto invernadero y también de la contribución al cambio climático. Entonces, se debe continuar fomentando el desarrollo de vivienda en todos los segmentos a través de este tipo de incentivos que además no se formulan como un castigo. Aquí no le estamos quitando nada a nadie por no tener una sostenibilidad, o sea, no es un castigo, sino que es un estímulo que además reconoce el trabajo que ya venía haciendo el sector privado, sobre todo pues Camacol, a través de la certificación EDGE de IFC, donde Colombia es uno de los países líderes, sino el primero en el número de metros cuadrados certificados con esta certificación EDGE. Tenemos entonces grandes retos. Continuar implementando estrategias para la adaptación y la mitigación al cambio climático, muy en relación con los estudios de riesgo que les comentaba en el punto anterior. Continuar y ampliar el paquete de incentivos para el sector de la construcción, ya cuando no estamos hablando de ordenamiento territorial, sino de vivienda, a los otros segmentos, y que esto se entienda como un estímulo que reconozca ese esfuerzo que han hecho los constructores y ampliarlo pues más allá del segmento BIS. El rol de la transformación digital, esto es un trabajo al cual si bien le hemos insistido bastante, todavía es un gran reto y creo que es un reto de todos los sectores, particularmente en el sector edificador, cómo promovemos estrategias de digitalización en el ordenamiento territorial a través del uso de geodata espacial y también la disponibilidad de datos abiertos en los procesos de planificación y desarrollo territorial. Y ya cuando hablamos del sector vivienda y del proceso ya de la compraventa de vivienda, hablamos de un gran reto, y es yo cómo integro transversalmente todo el proceso de la compraventa de una vivienda. Y ahí tenemos a los bancos, a las constructoras, la Superintendencia de Notariado y Registro, con sus dos dependencias de notariado y registro, y que ha sido pues un gran reto en el que se han avanzado algunos temas, pero que sigue siendo un tema pendiente y que en últimas se traduce en mayores costos para la ciudadanía. Entonces estamos haciendo un gran esfuerzo en tener muy buenos subsidios, pero parte de esa eficiencia no la estamos gastando después en procesos tan simples como la compraventa de una vivienda, que todavía no se puede hacer de manera integral y de manera digital. Aquí pues hemos desde el 2018 implementado una serie de estrategias de adopción de metodologías BIM, el desarrollo de un sistema de información para el ordenamiento territorial, la digitalización de los procesos notariales. Entonces, si bien hemos avanzado, la digitalización sigue siendo un reto en esos dos frentes, el ordenamiento territorial, pero también en ese proceso sencillo y en el que todos los beneficiarios de nuestros subsidios de vivienda, al que todos los beneficiarios de nuestros subsidios de vivienda se enfrentan, y es ese proceso de la compraventa de vivienda.
aquí que ya me levantaron la alerta, voy a pasar al cuarto punto, y es cuando ya estamos hablando de cuál es la diversidad de nuestros municipios, debemos reconocer la heterogeneidad de los municipios de Colombia y también trabajar sobre esa falla que existe en la coordinación metropolitana. Colombia tiene además una reglamentación bastante robusta, pero esa misma reglamentación ha dificultado la integración metropolitana de las ciudades y ser además beneficiarios de lo que puede significar esa planificación metropolitana de las ciudades. Vemos un estado actual con difícil gobernabilidad. Esto en parte es el resultado del estudio que hicimos y publicamos hace poco con la OCDE. Una aplicación incompleta de la misión de ciudades, que es esa misión que inicia en el año 2014, iniciada por el departamento, por el DNP, Departamento Nacional de Planeación. Y aquí voy a saltar al último, y es el tema de financiación. Tenemos como varios niveles de gobernanza a nivel nacional. Tenemos un par, 3, 4 ciudades con unas capacidades técnicas fuertes y que de alguna manera pueden de manera técnica y sólidamente técnica enfrentar los retos de ordenamiento territorial. Unas ciudades intermedias que pueden asumir lo que está escrito en la ley, pero que quizá no tienen la capacidad de llevar grandes iniciativas innovadoras, y una gran bolsa de municipios que no cuentan con las condiciones técnicas para asumir los retos del ordenamiento territorial. Y eso se traduce en últimas en ineficiencias, en demoras en la habilitación de suelo, en una baja utilización de los instrumentos de financiación para el ordenamiento territorial, y se traduce en la reducción de capacidades de financiación de infraestructura, que es en últimas esa columna vertebral que nos permite el crecimiento urbano ordenado y sostenible. Como gran conclusión, se hizo un gran avance en política de vivienda, en política de ordenamiento territorial. Nos enfrentamos hoy a otra escala de la política de vivienda. Colombia es un país que produce hoy un nivel casi 100.000 unidades más vendidas durante este cuatrenio que en el cuatrenio anterior de vivienda de interés social. Entonces tenemos una nueva realidad. El gobierno nacional se ha convertido en un gran aliado de los colombianos para que puedan adquirir su vivienda. El trabajo con el sector edificador y su representación a través del sector privado en Camacol ha sido indispensable para poder avanzar en esta política, y quedan algunos retos de cómo mantenemos esos programas, tanto la financiación de esos programas, cómo los vamos a focalizar, y en términos de ordenamiento territorial, fortalecer las capacidades de las entidades territoriales, asegurar un desarrollo urbano ordenado, centrado en la gente y que garantice un desarrollo sostenible. Muchísimas gracias.